38 billones de dólares. Esa es la deuda nacional de Estados Unidos ahora mismo, hoy, no el próximo año, no una proyección. Deuda real registrada en los libros a diciembre de 2025. Y si crees que ese número no te afecta personalmente, necesito que escuches con muchísima atención lo que estoy a punto de decirte. Porque mientras tú estabas desplazándote por redes sociales y viendo Netflix, las instituciones financieras más grandes del mundo empezaron a hacer algo que no hacían desde hace 75 años. Están moviendo dinero, cantidades gigantescas de dinero, fuera de los activos denominados en dólares, de forma silenciosa, sistemática, sin titulares, sin ruido. Y esto no es una teoría conspirativa, esto es flujo de capital documentado, informes públicos, datos del tesoro, números que tú mismo puedes verificar. Al final de este video vas a entender exactamente qué está pasando, por qué está pasando y lo más importante, qué viene después. Porque hay un patrón aquí, un patrón matemático que ya se ha repetido 3 veces en los últimos 500 años. Las mismas etapas, las mismas señales de advertencia, el mismo resultado devastador y lo estamos viendo desplegarse otra vez, ahora mismo, en tiempo real. La única pregunta es si tú lo vas a ver venir o si terminarás preguntándote, como millones antes que tú, ¿cómo fue que no viste todas las señales? Quédate conmigo, porque los próximos 15 minutos van a cambiar para siempre la forma en la que piensas sobre el dinero. La deuda global acaba de alcanzar los 251 billones de dólares, según los datos más recientes del FMI. Eso es el 235% del PIB mundial, la proporción más alta en toda la historia registrada en tiempos de paz. Solo la deuda de Estados Unidos pasó de 36,1 billones en enero de 2025 a 38,4 billones en diciembre, un aumento de 2,3 billones en apenas 11 meses. Pero aquí está lo que nadie te está diciendo. Este escenario exacto ya ocurrió antes, 3 veces en la historia moderna, y cada una de esas veces el país que tenía la moneda de reserva colapsó dentro de los 36 meses posteriores a que el dinero inteligente comenzara a irse. No colapsos parecidos, patrones idénticos, las mismas etapas, la misma línea de tiempo, resopla el mismo resultado. El patrón es matemático, es predecible, y por desgracia, se vuelve imparable una vez que cruza cierto punto. Déjame mostrarte cómo funciona. Cada gran colapso económico de los últimos 5 siglos siguió un ciclo preciso de 4 etapas. Primera etapa, la fase de ascenso. Una nación se convierte en el centro de las finanzas globales. El capital entra desde todas partes. Su moneda se transforma en el estándar para el comercio internacional. Todo el mundo quiere participar. Los bancos se expanden, los mercados explotan, la innovación se acelera. El futuro parece ilimitado. La confianza es absoluta. Esta etapa suele durar entre 50 y 80 años. Segunda etapa, la fase de sobreextensión. El éxito genera arrogancia. El gobierno empieza a gastar más de lo que puede sostener. Expansión militar. Intervenciones en el extranjero. Programas internos. Todo financiado con dinero prestado. La deuda crece más rápido que la economía, pero nadie se preocupa porque los precios de los activos siguen subiendo. El mercado inmobiliario se dispara. Las bolsas marcan récords. Todos se sienten ricos. Los bancos centrales imprimen dinero para mantener la fiesta viva. Esta etapa dura entre 20 y 40 años. Tercera etapa, el éxodo silencioso. Esta es la fase crítica. El dinero inteligente ve lo que se aproxima. No el público, no los políticos, solo las personas que realmente leen balances financieros. Las grandes instituciones empiezan a rotar capital de forma discreta, sin anuncios, sin comunicados de prensa, solo movimientos calculados y sistemáticos hacia jurisdicciones más seguras. Los inversores extranjeros reducen sus posiciones. Las familias ricas diversifican a nivel internacional. El éxodo comienza lento, casi invisible, y luego se acelera. Esta etapa dura entre 18 y 36 meses. Cuarta etapa, el colapso. La moneda pierde su estatus de reserva. Los bancos centrales extranjeros venden sus tenencias. La inflación se dispara, las tasas de interés suben con violencia, los precios de los activos se desploman al mismo tiempo, los bancos quiebran, las pensiones se evaporan, la clase media queda devastada, el caos político toma el control y todos hacen la misma pregunta. ¿Cómo no vimos esto venir? La respuesta es simple. El patrón siempre estuvo ahí. Ahora déjame probarte que este patrón es real con 3 ejemplos históricos, 3 superpotencias globales, 3 monedas de reserva, exactamente el mismo ciclo, exactamente el mismo desenlace. Años 1500, España, el imperio más poderoso de la Tierra. Sin discusión,
sin competencia. Galeones españoles regresando de América, cargados con más oro y plata de lo que jamás se había visto en la historia de la humanidad. El real español era la moneda de reserva global. Si querías comerciar a nivel internacional, necesitabas reales, no había alternativa. Madrid era el centro financiero del mundo conocido. Etapa 1 completada. El rey Felipe II controlaba la mitad de Europa. Los ejércitos españoles eran considerados imparables. La armada dominaba los mares. La riqueza fluía desde cada colonia, en 3 continentes distintos, como un río interminable de oro y plata. ¿Y qué hicieron con todo ese dinero? Lo gastaron en absolutamente todo. Guerras contra Francia, guerras contra Inglaterra, guerras contra el Imperio Otomano, guerras contra los Países Bajos, una presencia militar gigantesca extendida por 3 continentes, una burocracia que devoraba fortunas enteras, palacios reales que costaban lo que costaban reinos completos, y la Inquisición española quemando dinero junto con herejes. Para 1550, el gasto del gobierno español ya alcanzaba el 300% de sus ingresos, 3 veces más de lo que recaudaban en impuestos. La diferencia se cubría con préstamos de bancos italianos, de comerciantes alemanes, de cualquiera que estuviera dispuesto a prestarles dinero. Pero el oro seguía llegando del Nuevo Mundo, así que nadie se preocupaba. Los precios de los activos en España seguían subiendo. Todos se sentían ricos. El imperio parecía invencible. Etapa 2 confirmada. Luego, algo empezó a cambiar, de manera silenciosa. En 1555, las principales familias bancarias españolas comenzaron a mover sus activos a Génova. La familia Fugger, los mayores acreedores de España, empezó a exigir pagos en oro en lugar de promesas. Querían salir. En 1556, los comerciantes ricos trasladaron sus operaciones a Ámsterdam, no todos al mismo tiempo, poco a poco, abriendo oficinas, moviendo inventarios, redirigiendo rutas comerciales. ¿Por qué? Porque sabían leer estados financieros, y esos estados decían que España estaba, en términos prácticos, en bancarrota. El gobierno español estaba pagando un 40% de interés en algunos préstamos. 40%. Eso no es una señal de fortaleza. Eso es desesperación filtrándose a través de documentos oficiales. Etapa 3 documentada. En 1557, España incumplió sus deudas por primera vez. Los mercados de crédito se congelaron. Los bonos españoles se volvieron inútiles de la noche a la mañana. El gobierno confiscó envíos privados de oro para pagar a los soldados. El caos se extendió por todo el sistema financiero. Pero el rey prometió que era algo temporal, un problema puntual. Todo estaría bien. En 1560, España volvió a incumplir. En 1575, otra vez. En 1596, otra vez. En 1597, otra vez. 4 impagos en 40 años. La moneda colapsó. La inflación destruyó a la clase media. El poder español se evaporó como la niebla de la mañana. Para el año 1600, España ya era solo una sombra de lo que había sido. La Edad de Oro había terminado para siempre. Nunca regresó. Etapa 4 completada. ¿A dónde fue el dinero? Hacia el norte, a la República Holandesa. Ámsterdam se convirtió en el nuevo centro de las finanzas globales, y eso nos lleva al segundo ejemplo. Años 1600. Ámsterdam, la ciudad más rica del mundo por cualquier métrica imaginable. La compañía holandesa de las Indias Orientales valdría hoy 8,28 billones de dólares, más que Apple, Microsoft, Amazon y Google juntas, multiplicadas por 2. Los bancos holandeses financiaban el comercio global. La bolsa de Ámsterdam fue la primera de la historia. El florín era la moneda de reserva mundial. Para hacer negocios internacionales necesitabas florines. Punto. El capital fluía hacia Ámsterdam desde todas partes. Asia, África, América, Europa. El dinero que buscaba rendimientos encontraba su camino hacia los bancos holandeses. La República Holandesa del siglo XVII era como Silicon Valley, Wall Street y Londres combinados en una sola milla cuadrada. Ahora, sé que algunos de ustedes están pensando, ¿de dónde saca estos números? Buena pregunta. Cada una de estas cifras proviene de fuentes oficiales. Departamento del Tesoro, FMI. Informes del Congreso. Todo verificado, todo enlazado en la descripción. Revísenlo ustedes mismos. Etapa 1. Innegable. Y luego llegaron las guerras. Siempre las guerras. 3 guerras anglo-holandesas entre 1652 y 1674. Guerras con Francia. Guerras con España. La presencia militar holandesa se extendía desde Indonesia hasta Brasil, pasando por Sudáfrica. Y todo eso costaba dinero, cantidades enormes de dinero.
La deuda del gobierno pasó de 4 millones de florines en 1650 a 80 millones en 1690. Un aumento de 20 veces en solo 40 años. Para pagar todo eso, imprimieron dinero. ¿Te suena familiar ya? Mientras tanto, estalló la manía de los tulipanes. Bulbos de tulipán vendiéndose por más dinero que una casa. Un solo bulbo raro podía costar 10 veces el ingreso anual de un artesano. Los precios de los activos se habían desconectado por completo de cualquier realidad económica. Todos se estaban haciendo ricos en el papel. El Banco de Ámsterdam, supuestamente la institución más segura de Europa, estaba prestando en secreto el dinero de los depositantes para financiar las guerras del gobierno. Estaban operando con reserva fraccionaria antes de que ese término existiera. Un esquema Ponzi disfrazado de legitimidad. Etapa 2. Confirmada. En 1690, el dinero inteligente empezó a moverse. Las principales familias bancarias trasladaron sus operaciones a Londres. Los comerciantes judíos sefardíes que habían hecho rica a Ámsterdam comenzaron a reubicarse. Comerciantes portugueses abrieron oficinas en Inglaterra. Financieros alemanes retiraron capital de forma sistemática durante años. ¿Por qué? Porque los que estaban dentro sabían algo que el público no sabía. El Banco de Ámsterdam estaba quebrado. Lo había estado desde 1672. Durante décadas habían usado nuevos depósitos para pagar retiros antiguos, mecánica clásica de un Ponzi, pero el secreto se mantuvo hasta que ya no pudo mantenerse más. Etapa 3. Verificada. Los ejércitos de la Revolución Francesa invadieron. La República Holandesa cayó. El florín colapsó. El fraude del Banco de Ámsterdam quedó expuesto. Los depositantes lo perdieron todo. Disturbios en las calles, caos político. La edad de oro holandesa terminó, así, sin más. 150 años de dominio desaparecieron en cuestión de meses. Etapa 4 completada. ¿A dónde fue el capital? A Londres. Gran Bretaña fue la siguiente. El ciclo continuó, y eso nos lleva al tercer ejemplo. Y este importa porque es el más reciente, el más cercano a nuestra situación actual. Siglos XVIII al XX. El Imperio Británico. El sol nunca se pone sobre la bandera británica. Conoces la frase, todos la conocen. En su apogeo, Gran Bretaña controlaba el 23% de la población mundial, casi una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta. La libra esterlina fue la moneda de reserva global durante más de 200 años, más tiempo que cualquier otra moneda en la historia moderna. La ciudad de Londres era el centro de las finanzas globales. ¿Necesitabas capital para cualquier cosa, en cualquier lugar? Ibas a Londres. Los bancos británicos financiaban ferrocarriles en América, minas en África, plantaciones en Asia, infraestructura en todos los continentes. Más del 60% del comercio internacional se liquidaba en libras. El patrón oro estaba construido alrededor de la esterlina. El poder británico parecía infinito, eterno. Etapa 1, absoluta. Luego llegó el siglo XX y dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial le costó a Gran Bretaña 44.000 millones. Eso equivale a más de 600.000 millones en dinero actual. Pidieron prestado a Estados Unidos a sus propios ciudadanos, a cualquiera que estuviera dispuesto a prestar. La deuda del gobierno pasó del 30% del PIB al 130%. Recuerda ese número, 130%. Es el mismo nivel en el que se encuentra Estados Unidos hoy. Intentaron mantenerse en el patrón oro, fracasaron en 1931. Intentaron de nuevo después de regresar brevemente, fracasaron otra vez en 1933. El sistema se estaba rompiendo. La Segunda Guerra Mundial lo empeoró todo. Más deuda, más impresión de dinero, más promesas que no podían cumplir. Gran Bretaña terminó la guerra técnicamente victoriosa, pero financieramente destruida, quebrada, dependiente de préstamos estadounidenses para sobrevivir. Etapa 2, confirmada. En 1949 comenzó el éxodo silencioso. Las grandes corporaciones británicas empezaron a trasladar operaciones a Estados Unidos. Unilever, Shell, British Petroleum. No cerraban en Gran Bretaña, simplemente desplazaban inversiones, redirigían capital, construían en otros lugares. Las familias británicas más ricas trasladaron activos al extranjero, a Suiza, a Estados Unidos, a Canadá, a cualquier lugar que no fuera una Gran Bretaña sobreimpuesta, sobreregulada y en declive. La fuga de cerebros se aceleró. Científicos, ingenieros, emprendedores, académicos, todos marchándose en busca de oportunidades en Estados Unidos. Gran Bretaña ofrecía impuestos altos y perspectivas en caída. Estados Unidos ofrecía crecimiento y oportunidad. La elección era obvia. Para 1960, la inversión extranjera en Gran Bretaña había caído un 62% respecto a los niveles previos a la guerra. El dinero se estaba yendo. El talento se estaba yendo. El futuro se estaba yendo. Etapa 3, confirmada.
La libra se devaluó un 14,3% de la noche a la mañana. Un día te despiertas y tu moneda vale un 14% menos. El gobierno no tuvo elección. Se habían quedado sin reservas de divisas para defender el tipo de cambio. El juego había terminado. Gran Bretaña acudió al Fondo Monetario Internacional para pedir un rescate. Un rescate. La antigua superpotencia global, el imperio sobre el que nunca se ponía el sol, tuvo que suplicar préstamos de emergencia como un país en desarrollo. La humillación fue total. La libra perdió su estatus de moneda de reserva. El comercio internacional se desplazó hacia el dólar. El siglo de dominio financiero británico terminó para siempre. Etapa 4 verificada. 3 imperios, 3 monedas de reserva a lo largo de 500 años. El mismo patrón de 4 etapas, el mismo desenlace. España, la República Holandesa, Gran Bretaña, todos siguieron exactamente el mismo camino, desde la dominación absoluta hasta el colapso total. Ahora déjame mostrarte por qué Estados Unidos está en la etapa 3 en este mismo momento. Bretton Woods. Estados Unidos se convierte en la moneda de reserva global. El dólar está respaldado por oro a $35 la onza. Las demás monedas están respaldadas por dólares. El sistema nace. Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial. Europa y Asia quedan en ruinas. El capital fluye hacia Estados Unidos como nunca antes. Los mercados estadounidenses se convierten en los más profundos y líquidos del planeta. Todos quieren activos estadounidenses, acciones, bonos, bienes raíces, bonos del tesoro. Comienza la Edad Dorada. Este periodo dura de 1945 a 1971. 26 años de dominio absoluto. Etapa 1 completada. 15 de agosto. Richard Nixon termina con la convertibilidad del oro. El dólar se convierte en una moneda puramente fiduciaria, sin respaldo en oro, sin respaldo en materias primas, solo fe en el gobierno de Estados Unidos, solo confianza. ¿Y qué ocurre cuando eliminas todos los límites? El gasto se dispara. En 1980, la deuda nacional de Estados Unidos era de $900,000 millones. Parece un número enorme, pero observa lo que viene después. 1990, 3 billones. 2000, 5,6 billones. 2008, 10 billones. 2020, 27 billones. Enero de 2025, 36,1 billones. Diciembre de 2025, 38,4 billones. Eso es un aumento del 4.200% en solo 45 años. La deuda se más que duplicó en apenas 5 años. Pero esa es solo la deuda del gobierno. Eso es solo una parte del panorama. La deuda corporativa alcanzó los 13,5 billones. La deuda de los hogares, 18 billones. Préstamos estudiantiles, 1,77 billones. Deuda de tarjetas de crédito, 1,1 billones. Préstamos para autos, 1,6 billones. Deuda médica, cientos de miles de millones. La deuda total de Estados Unidos supera los 100 billones de dólares. Eso es el 370% del PIB. Para ponerlo en contexto, España incumplió pagos con una deuda del 200% del PIB. La República Holandesa colapsó con un 250%. Gran Bretaña perdió el estatus de reserva con un 130%. Estados Unidos está en 370% y subiendo. ¿Cómo se pagan los intereses? El gobierno ahora paga más de $1 billón al año solo en intereses, más que el gasto en defensa, más que Medicare, más que la mayoría de las agencias gubernamentales completas juntas. $1 billón, solo intereses. No para reducir la deuda, solo intereses. ¿Y cómo se financia eso? Imprimiendo dinero. La oferta monetaria M2 aumentó de 15,5 billones en febrero de 2020 a 21 billones en abril de 2022. Un aumento del 40% en apenas 26 meses, la mayor expansión monetaria en toda la historia de Estados Unidos, sin comparación alguna. ¿Y qué crea eso? Inflación, burbujas de activos, desigualdad de riqueza, todas las señales clásicas de la etapa 2. La bolsa en máximos históricos mientras los salarios reales de los trabajadores se estancan. Las relaciones precio-beneficio en niveles de burbuja.com. Los precios de la vivienda subieron un 73% desde 2019. Todo está inflado, cada clase de activo está sobrevalorada al mismo tiempo. El balance de la Reserva Federal pasó de 800,000 millones en 2008 a 9 billones en 2022. Compraron de todo: bonos del tesoro, valores respaldados por hipotecas, bonos corporativos, sosteniendo artificialmente los precios de los activos. Etapa 2 completada, verificada, matemática. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante. Etapa 3. El éxodo. China tenía más de $1 billón en bonos del Tesoro estadounidense en 2013. Hoy tiene 760,000 millones.
Ha vendido más de 300.000 millones en la última década. Registro público documentado. Japón, el mayor tenedor extranjero, redujo su posición en 220.000 millones desde 2022, vendiendo en silencio, mes tras mes. Arabia Saudita está vendiendo. Bélgica redujo sus tenencias. Suiza está vendiendo. Francia está reduciendo su exposición. Incluso la propia Reserva Federal está reduciendo su balance. Ajuste cuantitativo. Están dejando que los bonos venzan sin reinvertir, drenando liquidez del sistema. Entonces, la pregunta real es, ¿quién está comprando ahora la deuda de Estados Unidos? Principalmente el propio gobierno estadounidense, la Reserva Federal, fondos de pensiones gubernamentales, financiamiento circular, imprimir dinero para comprar tu propia deuda. Eso no es fortaleza. Eso es desesperación. Y no se trata solo de gobiernos. Las grandes instituciones financieras también se están reestructurando. BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, con más de 10 billones de dólares bajo gestión, ha reestructurado carteras, reducido exposición a bonos del Tesoro estadounidense, aumentado posiciones en mercados emergentes, infraestructura europea, bienes raíces asiáticos, oro, materias primas, diversificando lejos de una exposición concentrada al dólar. JP Morgan reestructuró asignaciones institucionales. Goldman Sachs redujo recomendaciones de renta variable estadounidense. Morgan Stanley aumentó las guías de asignación internacional. Bridgewater Associates lleva años advirtiendo sobre la devaluación del dólar y se ha posicionado en consecuencia. El dinero inteligente se está moviendo exactamente igual que lo hizo en España, en Ámsterdam, en Londres. Marca hecha. Etapa 3 verificada. Ahora déjame decirte qué ocurre en la etapa 4. Según el patrón, según la historia, según la inevitabilidad matemática, el dólar pierde gradualmente su estatus de moneda de reserva. No de la noche a la mañana, no con un solo anuncio, gradualmente. Y luego, de repente. Los países empiezan a liquidar comercio en otras monedas. Yuanes, euros, acuerdos bilaterales que evitan por completo el dólar. Esto ya está ocurriendo. China y Brasil comerciando en yuanes. India y Rusia liquidando en rupias, las naciones BRICS desarrollando sistemas de pago alternativos. Más del 40% del PIB mundial ya se encuentra en países alineados con los BRICS, construyendo infraestructura para comerciar sin dólares. Y aquí hay un punto crítico. En junio de 2024 hubo una cobertura mediática masiva afirmando que el acuerdo del petrodólar había terminado. Déjame ser muy claro sobre lo que realmente ocurrió. La Comisión Conjunta Estados Unidos-Arabia Saudita sobre Cooperación Económica de 1974 expiró. Pero los verificadores de hechos confirmaron que nunca existió un acuerdo formal por escrito que obligara a Arabia Saudita a fijar el precio del petróleo exclusivamente en dólares. Era un arreglo informal, un entendimiento. Sin embargo, y esto es clave, Arabia Saudita ha indicado recientemente que está dispuesta a aceptar otras monedas para el petróleo. Ha explorado transacciones denominadas en yuanes. El efecto práctico es el mismo. El control exclusivo del dólar sobre los mercados petroleros se está aflojando. El sistema del petrodólar se está fracturando, solo que más lentamente de lo que sugirieron los titulares sensacionalistas. Cuando la demanda de dólares cae de forma significativa, ¿qué ocurre con todos esos dólares que están sentados en bancos centrales extranjeros? Regresan a casa, inundando la economía estadounidense. Ahí es cuando la inflación se vuelve vertical. La Reserva Federal enfrentará una decisión imposible, subir drásticamente las tasas de interés para aplastar la inflación, lo que hace que la deuda de 38 billones de dólares sea completamente impagable y hace colapsar la economía. O seguir imprimiendo dinero, lo que destruye la moneda a través de la hiperinflación. Cualquiera de los dos caminos lleva al mismo lugar. Los precios de los activos colapsan porque la liquidez desaparece. Acciones, bonos, bienes raíces, todo se desinfla al mismo tiempo. Los bancos quiebran. Los fondos de pensiones se vuelven insolventes, las aseguradoras colapsan, la cascada comienza, y la clase media, que mantiene la mayor parte de su riqueza en dólares y activos denominados en dólares, queda completamente destruida. Los ahorros se evaporan, las cuentas de retiro desaparecen, el valor de las viviendas se esfuma. Esto no es especulación, este es el patrón, y ha ocurrido todas y cada una de las veces. Ahora sé lo que estás pensando. Pero Estados Unidos es diferente. Tenemos el ejército más poderoso de la historia, la tecnología más avanzada, las mejores universidades, las empresas más innovadoras. Esta vez no será igual. Déjame decirte algo que la historia demuestra una y otra vez. España tenía el ejército más poderoso del siglo XVI. No evitó el colapso económico. Los holandeses tenían la tecnología financiera más avanzada del siglo XVII. Inventaron el capitalismo moderno.
bolsas de valores, banca central, comercio de opciones. No evitó el colapso. Gran Bretaña tenía el imperio más grande de la historia. Revolución industrial, marina global, redes comerciales incomparables. El sol nunca se ponía sobre la bandera británica y aún así no evitó el colapso. El poder militar no detiene las matemáticas económicas. La tecnología no frena la degradación de una moneda. La innovación no compensa la locura fiscal. Y el excepcionalismo no es más que la historia que los imperios se cuentan a sí mismos justo antes de caer. Pero algunos dicen, la Reserva Federal puede imprimir dinero infinito. Nunca permitirán que el sistema colapse. Eso mismo hicieron en la Alemania de Weimar. Imprimieron dinero sin límites. La hiperinflación destruyó a la clase media. Los ahorros se volvieron inútiles. Una carretilla llena de billetes no podía comprar pan. Lo hicieron en Zimbabue. Billetes de 100 billones de dólares, pedazos de papel completamente sin valor. Lo hicieron en Venezuela. La inflación alcanzó el 1.000.000%. Personas comiendo animales de zoológicos para sobrevivir, médicos y abogados trabajando como taxistas. Lo hicieron en Argentina, múltiples reinicios de moneda, décadas de pobreza a pesar de enormes recursos naturales. Imprimir dinero no crea riqueza, la transfiere, de los ahorradores a los deudores, de los trabajadores a los propietarios de activos, de la clase media a la élite financiera, hasta que la confianza se rompe. Y cuando eso ocurre, el colapso se acelera. Cada imperio cree que es diferente, cada moneda de reserva cree que es permanente, siempre están equivocados. El patrón no se preocupa por narrativas, no necesita tu permiso, no espera consenso, simplemente se desarrolla como un reloj, como las matemáticas, como la gravedad, y ahora mismo todos los indicadores están gritando etapa 3. Entonces, ¿qué significa esto para ti de forma práctica? Específicamente, desde hoy. Primero, si la mayor parte de tu patrimonio está en activos denominados en dólares, estás expuesto. No podrías estarlo, lo estás. La diversificación ya no es un lujo, es supervivencia. Considera activos que conservan valor durante la degradación monetaria. El oro ha mantenido valor durante 5.000 años en todas las civilizaciones. La plata, las materias primas, activos reales que no pueden ser creados de la nada por los bancos centrales. Segundo, diversificación geográfica. Si las grandes instituciones están moviendo capital a nivel internacional, considera hacer lo mismo. No todo tu dinero, pero una parte. Investiga monedas extranjeras estables, francos suizos, dólares de Singapur, coronas noruegas. Distribuye el riesgo político entre distintas jurisdicciones. Tercero, entiende la línea de tiempo. La etapa 3 no dura para siempre. Históricamente, entre 18 y 36 meses de inicio a fin. Probablemente ya vamos entre 12 y 15 meses, según cuándo se aceleraron las ventas extranjeras. Eso significa que tienes tiempo, no años, meses. Úsalos con inteligencia. Cuarto, aumenta la liquidez. Mantén efectivo accesible. Sí, pierde valor por la inflación, pero en una crisis, la liquidez te da opciones, te permite comprar activos colapsados, te permite moverte rápido cuando aparecen oportunidades. Los activos ilíquidos te atrapan exactamente cuando más necesitas flexibilidad. Quinto, reduce deuda. Tener mucha deuda en un entorno de tasas en aumento es suicidio financiero. Si estás apalancado, reduce ahora. Cada punto que suben las tasas hace que tu deuda sea más cara de mantener. Y estructuralmente, las tasas van a seguir subiendo desde aquí. Sexto, invierte en habilidades y relaciones. El único activo que sobrevive a todos los colapsos es el capital humano. Habilidades que crean valor, conocimiento que resuelve problemas, relaciones basadas en confianza. Eso no se puede inflar ni confiscar. Séptimo, mantente informado. Las personas que sobreviven estas transiciones son las que las ven venir, las que entienden el patrón, las que no esperan a que los medios tradicionales confirmen lo que ya es obvio en los datos. Suscríbete a este canal, activa la campana, porque en el próximo video voy a desglosar exactamente qué activos históricamente rindieron mejor durante los colapsos de la etapa 4, cuáles preservaron riqueza durante la hiperinflación y cuáles la destruyeron por completo. Te mostraré qué pasó con el oro durante el colapso británico, qué pasó con los bienes raíces durante los impagos de España, qué pasó con las acciones durante cada gran crisis monetaria de la historia, porque el patrón se repite, el ciclo continúa, y si conoces el patrón, puedes posicionarte correctamente. Esto no es alarmismo, esto es reconocimiento de patrones. Son 500 años de historia económica mostrándote el mismo ciclo una y otra vez. La deuda de Estados Unidos llegó a 38 billones de dólares por una razón. Los bancos centrales extranjeros están vendiendo por una razón. Las grandes instituciones están diversificando por una razón.
Ellos ven el mismo patrón que tú acabas de aprender, el mismo patrón que destruyó a España, el mismo patrón que destruyó a la República Holandesa, el mismo patrón que destruyó a Gran Bretaña. Estamos en la etapa 3, la fase de fuga de capital, el éxodo silencioso. El dinero inteligente se está yendo. Las señales de advertencia están por todas partes, si sabes dónde mirar. La etapa 4 se acerca. Las matemáticas son inevitables. La única pregunta es si estarás correctamente posicionado cuando llegue o si terminarás preguntándote, como millones a lo largo de la historia, ¿cómo no lo viste venir cuando todas las señales estaban justo frente a ti? La información está aquí. El patrón es claro. Los datos son verificables. La decisión es tuya. Deja un comentario abajo. Dime qué piensas, qué estás haciendo para prepararte, en qué no estás de acuerdo, qué preguntas tienes. Leo absolutamente cada comentario. Suscríbete ahora, porque el próximo video revela 3 sectores específicos que históricamente superan al mercado durante las crisis monetarias. Sectores que podrían proteger tu riqueza o incluso posicionarte para beneficiarte de lo que viene. No querrás perdértelo. El patrón no se preocupa por si crees en él. No necesita tu fe. No requiere tu aceptación. Simplemente se desarrolla, como siempre lo ha hecho. Gracias por mirar. Y recuerda, las personas que sobreviven estas transiciones no siempre son las que tienen más dinero, son las que tienen la mejor información y el coraje de actuar sobre ella.